Acompáñame a preparar mi pizarra para un nuevo diseño. Algo que me gusta de las tizas, por loco que parezca, es que puedo reutilizar mi tablero. Algunas veces una limpieza con agua, una toallita y jabón lavaplatos es suficiente. Y en otros casos, como el de esta pizarra, es necesario hacer un mantenimiento. Esto pasa principalmente cuando utilizamos pasteles secos, cuyo pigmento es mucho más intenso y puede manchar la superficie. La verdad es que el mantenimiento no es nada complicado. Simplemente aplico una capita de pintura nueva sobre el tablero. Esta pizarra que ves en el video la hice con un recorte de MDF de unos 6 milímetros de grosor, a la que le apliqué pintura para exterior, color negro mate a base de agua. Me gustaría darte otras opciones si tu intención es comenzar a practicar con las tizas. Puedes utilizar cartón gris y darle unas manitos de pintura negra mate. También podemos reciclar cajas de cereal pintándolas por la parte interna, que tiene una estructura similar al cartón gris. Y otra opción que es muy accesible es utilizar cartulinas, pero asegúrate de que no sean cartulinas satinadas, sino que también tengan la porosidad suficiente para que la tiza se fije. Yo he estado utilizando desde hace algunos meses estas cartulinas del blog de dibujo Canson, que me parece que funcionan muy bien con las tizas. Lo chévere es que los podemos encontrar en formato A4, que fue el primero que adquirí, y en tamaño A3, que resulta súper y más cómodo para trabajar. Y una opción más que no tengo, pero que quizás tú sí, es el cartón pluma. En mi canal de YouTube encuentras más información sobre las superficies adecuadas para trabajar con tiza. Ya mi pizarra está casi lista para la clase del próximo domingo. Entonces comenzamos. A ver, em, bueno, creo que les pedí una hojita de reciclaje y si ya han trabajado anteriormente con pizarras, simplemente es para que podamos, como vamos a comenzar de este lado de la pizarra, podamos, si es posible, apoyar la mano, apoyar el brazo para que podamos trabajar más cómodos sin dañar el boceto, ¿ok? Acá no se ve muy bien, pero bueno, yo tengo por acá ya mi flor, voy a ser un poquito más. Intenté dejarlo lo más clarito posible porque quiero que, en este caso, que resalte la flor que hemos dibujado. Esta les voy a mostrar la imagen de referencia que estuve utilizando. Este va a ser, digamos, que nuestra guía. Y como pueden ver, acá las manos no son las protagonistas o en cierta forma enmarcan a la plantita. Y eso vamos a hacer con nuestra pizarra. Hacer que de cierta manera la parte de los dedos se vaya como desvaneciendo. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a aplicar o a dejar más tiza en las partes que queramos que se vean más intensas y en estas partecitas más oscuras vamos a aplicar o a dejar menos polvo. Allí eso es una de las formas de conseguir diferentes efectos con nuestras tizas, cambiando la cantidad de pigmento en el caso de los pasteles secos o de material que dejamos sobre la superficie. En la parte de las manos vamos a trabajar de forma muy parecida, tanto si estamos utilizando tizas de color como si estamos utilizando tizas blancas, ¿ok? Y ya yo coloqué a mano los colores que voy a utilizar. Por ejemplo, 2 tonos de verde, si tienen 2 tonos de verde, o un verde y un amarillo para las hojitas y el tallo de la planta, un color parecido al color piel. Hay algunas tizas escolares que tienen colores como en teoría un marroncito, pero suele ser un color muy, muy clarito. Em, para la flor, yo voy a estar utilizando amarillo, que es uno de mis colores favoritos, así que voy a usar el amarillo para la flor. Allí, en el caso de la flor, pueden utilizar su color favorito o el color que ustedes asocien con la creatividad. En mi caso, el amarillo también está relacionado con la creatividad, así que me quedo con el amarillo. Amarillo y naranja para la flor y bueno, el blanco que vamos a utilizar para las letras. Si tienen además negro, pueden tenerlo a la mano y si tienen también un marrón oscurito,
súper, también ténganlo a la mano. Es en el caso de que tengan quizás un set de tizas más grandes, si no, simplemente pueden irlo sacando de su cajita. Ok, entonces acá podemos ver que es esta parte, esta zona de las manos, la que está más expuesta a la luz. Allí es donde vamos a comenzar a aplicar la tiza, ¿ok? Igual que en esta partecita de arriba de los dedos. El color que tengan como color piel o que vayan a utilizar, vamos a aplicarlo en estas partes donde se ve que hay más luz. Yo voy a probar con este. Esta es una tiza escolar, así que bueno, la aplicamos en esta partecita de los dedos, que sería la que estaría como más expuesta a la luz, y en esta zona del pulgar. La parte de la muñeca no le vamos a aplicar tiza directamente, pero sí la vamos a ir llevando luego con los deditos. Yo le corté un poquito las uñas a mis manos, porque en el boceto me pareció que las hice muy largas. Y yo no uso las uñas muy largas. Ven acá como en la yemita de los dedos. Y apenitas en el último dedo. Así, voy a ver, les acerco un poco. Se ve bien, ¿cierto? Sí, sí, yo sí veo mi boceto. Sí se ve. Ahí está bien marcadito. Una vez que haya aplicado esta base de tiza, ahora sí con los deditos vamos a comenzar a mover la tiza, intentando conservar la mayor cantidad de tiza en esas áreas donde las aplicamos inicialmente y menos tiza alrededor, menos polvo, para crear ese efecto de sombra. Incluso si ven que les está quedando todavía muy clara la mano, podemos luego retirar o limpiarnos un poco la mano, sacarnos la tiza de las manos o retirarla luego con una toallita. Voy a colocar por acá la referencia. No tienen que quedar exactamente igual a la referencia, claro está, pero la idea es que quede más tiza en las partes donde tenemos más luz y menos tiza alrededor. Como si las manos estuviesen desapareciendo en la oscuridad. Si se salen un poquitito, no hay problema. Si se salen un poco de la línea que hemos dibujado de las manos, no hay problema porque eso luego lo podemos corregir con el borrador. Igualmente, si se les pasa un poco, yo le voy a aplicar un poquito de color a las uñas, así que igual si se les pasa un poco este color a la parte de las uñas, tampoco pasa nada, ¿ok?
las partes que serían las más oscuras dejamos una capita casi que súper delgada de tiza para crear ese efecto de luz y de sombra. Y bueno, como pueden ver, como la superficie en la que yo estoy trabajando es una superficie bastante porosa, aun y cuando paso los deditos, no estoy arrastrando, o sea, no me estoy quedando sin tiza sobre la pizarra. Con esto me ayuda mucho la superficie, porque hay superficies en las que quizás yo hubiese intentado hacer esto y ya tuviese toda la tiza en las manos menos en la pizarra. Una vez que hagamos esto, como les decía, vamos a utilizar un borrador para pulir esas partes en las que nos hayamos quizás salido un poco. Bueno, no es mucho en realidad. Acá en este dedo voy a sacar un poco más de tiza con el bastoncillo para que quede un poquito más oscuro en este borde. Así que las tizas los deditos como que se están desvaneciendo en la oscuridad, porque la mano no es el centro de la ilustración, de este elemento decorativo, ¿ok? A diferencia de los dedos, yo siento que los bastoncillos, los hisopos, sacan más la tiza de la superficie. Entonces, para hacer este tipo de correcciones, nos ayudan mucho. Entonces, esa línea, como pueden ver, esa línea que habíamos marcado inicialmente del boceto, casi que desaparece. Igualmente, acá entre la separación de los dedos también es bueno que quede un poquito más oscuro. Que se acentúe esa sombra porque está un dedo por encima. Y lo podemos corregir o desvanecer un poco con el dedo o con el bastoncillo, porque es una zona un poco más pequeña. Por eso les comentaba que creo que este tamaño está bien para este tipo de ilustración, pero si fuese quizás una superficie más pequeña, no sé si alguien está trabajando en una pizarra mucho más pequeña, puede ser que te resulte un poquitito más complicado hacerlo, más no imposible, solamente que hay que trabajar con más cuidado. Ven que parece que la mano está como que saliendo de la profundidad. Ese es el efecto que queremos en este caso, ¿ok? Ahora para las uñas, como yo voy a estar trabajando con amarillos y naranja, para las uñas voy a utilizar un naranja de tizas escolares, un naranja muy clarito. Y vamos a hacer algo parecido. Aplicar tiza principalmente en los bordes de la mano, de las uñitas. Y luego con el dedito o con el hisopo lo difuminamos un poco. Esa es una de las tantas razones por las que también este material rinde tanto. Como no tenemos que cubrir toda la superficie, sino que podemos aplicar un poquito y luego difuminar, eso ayuda mucho también a que rinda tanto el material. Allí entonces con el dedito corremos un poco el color y
la base debe quedar un poquito más oscura, la base o el lado de la uña que queda hacia abajo. Listo. Ahora, con color blanco, bueno, ya las personas que estén trabajando únicamente con el color blanco, el procedimiento vendría siendo igual. Vamos a acentuar algunos detalles con el color blanco, ¿ok? Que sería principalmente esta parte que está como un poquito más expuesta a la luz, según la referencia, estas partes de acá y los bordes de las uñitas para acentuar el contorno. Incluso, si es posible, alrededor de las uñas podemos también dejar un poquito más oscuro para acentuar la forma o esa parte del dedo. Pero algo muy delicado. Como normalmente alrededor de la uña tenemos un poquito hundido, entonces eso también crea una pequeña sombra. Y ahora sí, por ejemplo acá, este bordecito del pulgar, lo podemos delinear un poquito, pasando la tiza muy suavecito, igual que acá. Y estos dobleces de la mano, podemos acentuarlo sacando un poco de la tiza con el borrador. Y al ladito le dibujamos una rayita o una línea blanca, porque normalmente donde vemos sombra hay también mucha luz cerca. Así que los acentuamos o los corregimos esos detalles con un borrador. Pueden igualmente utilizar un borrador de estos escolares y asegurarse de que, bueno, por lo menos utilizar como las esquinitas o cortar un pedacito que les quede así como una parte algo puntiaguda, ¿ok? Algo que me gustó también de esta referencia es que en cierta manera la sombra y la forma de las manos va formando como un corazón. Entonces intentamos con esta parte oscura también que quede como esa formita del corazón. Y al ladito, como les decía, entonces marcamos un poquito, algo muy suavecito, algunas lineecitas blancas. Aquí en la yema, que serían como las partes más expuestas a la luz y que nos permiten acentuar el contorno de la mano. Y podemos quizás luego con el dedito difuminar un poco para que no sea una línea tan marcada, ¿ok? Voy a marcar un poquito más esta parte alrededor de las uñas, la sombra alrededor de las uñas. Si bien estamos trabajando con una referencia, no tenemos que hacerlo exactamente igual a la referencia, ¿eh?
es simplemente una guía en la forma de cómo están ubicadas las manos, pero podemos modificarla y adaptarla a lo que necesitemos. Bueno, ya acá entonces, como pueden ver, sería una vez que aplicamos la base, difuminamos, dejamos más tiza en las áreas donde queramos resaltar esas áreas de luz y dejamos más oscurito en las partes en donde en teoría sería la base de la mano, la base de los dedos, que serían como las donde tendríamos más sombra, ¿ok? Una vez que hayamos hecho eso, podamos entonces corregir los bordes. Por ejemplo, acá esta uña ni siquiera se le ve la forma. Entonces, corregir la forma de la mano, de las uñitas con algún borrador. Así con cuidadito, con delicadeza. Y si queda mucho borrador sobre la superficie, entonces con un pincel retiramos, soplamos un poquito y retiramos con un pincel esos residuos que puedan estar quedando del borrador. Y intentamos que no quede como que esa raya del borrador, sino que luego con el cotonete, allí sí intentamos difuminar un poco, suavizar esas líneas. Y luego de hacer eso, bueno, acentuamos las áreas de luz con un poquito de blanco. En el caso de las personas que ya estén usando blanco, entonces básicamente lo que tienen es que asegurarse de que queden los contornos bien marcaditos y que se entienda que es una mano. Lo bueno de este efecto también es que de lejos, incluso yo hice una prueba antes de la clase y la pizarra aún sin terminar, con, bueno, así con un poquito de tiza, sin los detalles, de lejos se entiende que es como una mano que está saliendo de las sombras. Esto me gustó mucho de este efecto. Estamos como que trabajando de las partes que están más atrás y vamos agregando color como por capas lo que está más adelante y más cada vez más al frente, para no ir dañando lo que estamos haciendo. Entonces, vamos ahora, lo que seguiría en orden sería la parte de la tierra. Para la tierra podemos utilizar marrón si tienen marrón o negro. También podría ser una opción. Bueno, en este caso no es necesario ni siquiera usar el negro porque ya estamos trabajando sobre un fondo negro. Entonces sería marroncito y quizás algún tono clarito de algún marrón que tengan sus tizas. En ese caso, yo voy a utilizar marrón. Y no tenemos que aplicar marrón en todo, sino estas partes que marcamos en el boceto, allí vamos a aplicar el color. Y luego con el dedito difuminamos, dejando unas partes más oscuras y otras un poquito más claras, ¿ok? Con esto es suficiente. Allí luego con el dedito, entonces corremos un poco el pigmento sobre la superficie. Va a quedar entonces las partes donde marcamos con el pastel seco, va a quedar más intenso el color allí y alrededor debería quedar un poquito más oscuro. Igualmente los podemos acentuar luego, bien sea con el borrador o con un pastel seco negro. En el caso de las personas que están utilizando tizas blancas, tienen que simplemente que aplicar un poquitito, pero muy poquitito en este caso, de tiza blanca en esas partes que resaltan, que tienen como más relieve, y extender un poquito la tiza alrededor, pero no demasiado porque aquí sí queremos que nos quede más negrito. Acá, como les decía, en mi caso sí, voy a aplicar
un poquito de pastel seco negro, ahora es a la inversa, alrededor de esas partes o de esos muritos de tierra para acentuar las sombras. Y las partes que están acá más cerca de la base de las manos también. Pero esto es simplemente para acentuar la sombra. Si no tienen negro, no hay problema. Si no tienen negro, lo que pueden hacer es sacar un poco más con el borrador la tiza en esas partes. Y aquí cerquita, ya en la parte de la mano, en la base, también voy a aplicar un poquito de negro para acentuar la sombra e intentar hacer esa forma del corazón que se ve acá en la referencia. Y ya para terminar, en esta parte de la arenita, podemos utilizar bien sea amarillo, un marrón clarito si tienen tizas escolares, o algún marrón de las tizas escolares, o blanco para resaltar un poquito más esas partes de luz que sobresalen, como que las partecitas de arena o los moritos de arena que están más arriba. Ok, vamos a continuar con el tallo de la flor. Si están utilizando únicamente tizas escolares o sea, que tengan un tono de verde, por darles un ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Si tienen solo un tono de verde o si tienen solo blanco, se los voy a explicar con el blanco. Aplicamos, en este caso vamos a suponer que la fuente de luz está ubicada del lado derecho, que la flor está recibiendo más luz del lado derecho, ¿no? Entonces aplicamos la tiza de ese lado, un poquito, el tallo es bastante delgadito, y con el dedo entonces difuminamos. Hacemos algo parecido a lo que hicimos con las manos. Esa va a ser la técnica que quiero que ustedes utilicen, ¿ok? Aplicamos tiza de un lado, del lado donde estaría recibiendo más luz la flor, y luego difuminamos intentando dejar un poco más oscuro la parte que estaría menos expuesta a la luz. Si les queda muy blanco, por ejemplo en este caso, corregimos con el bastoncillo que saca bastante la tiza de la superficie. Les voy a mostrar ahora con las hojitas cómo lo harían si tienen un tono de verde. Aplicamos el tono que tengan de verde de un lado, en el otro, bueno, en este caso del lado que estaría más expuesto a la luz, allí aplican más cantidad de tiza y del otro lado solo un poquito para marcar el contorno. Y nuevamente difuminan trayendo el pigmento hacia el centro, intentando esta vez que la parte interna quede más oscura. Y luego, como hacíamos con la mano, acentuamos o resaltamos los detalles, bien sea con el mismo verde o con un poquito de blanco. Ya eso sí, los dejo a su. Puede ser con verde o con amarillo también. Entonces dejamos más tiza en la parte donde donde tendría la flor un poco más de luz, y menos tiza en la parte más oscura, ¿ok? Que los dos colores se unan. Y una forma puede ser haciendo movimientos circulares bien chiquititos para que se integren los dos colores. Que no se vea como una raya de un color verde claro y otra raya de un color
verde oscuro. Eso no es lo que queremos, sino que ambos colores se integren. Lucas Maldonado a mano alzada, dibujándolo tú mismo. Si no quieres calcarlo. Ok, ahora, si están utilizando, si tienen los dos tonos de verde, vamos a aplicar el tono más clarito. Bueno, yo quiero que se note más el tono más claro que tengo de verde como base. Y en las partes de la hojita donde tendría la sombra de mi flor, la sombra de la hojita, aplico el tono más oscurito, ¿ok? Y luego con los deditos intentamos integrar los dos colores. Como hacíamos con la mano, no importa, como estamos trabajando en una superficie pequeña, lo más probable es que nos vamos a salir. Así que no se preocupen mucho si se salen un poquito. Claro, tampoco es que, que vamos a manchar toda la pizarra, pero no se preocupen si nos salimos un poquito porque eso luego lo podemos corregir con el borrador. Y acá con el borrador corregimos si es necesario y suavizamos esos bordes en las partes donde corrijamos, suavizamos los bordes con el bastoncillo. Si tal vez sienten que ya tienen su cotonete muy lleno de tiza, lo limpian con la toallita que tengan, una toallita seca, y siguen luego difuminando esas partes donde hayan corregido. Y ahora con blanco o con el color más claro intentamos agregar los detalles como las venitas de la hojita, ¿ok? Tiene que ser muy suavecito en este caso, porque realmente no queremos que nos quede una línea blanca, un trazo muy suavecito. Que no sea demasiado marcado. Y del lado derecho del tallo también un poquitito de blanco para acentuar el contorno como lo hacíamos con los deditos. Y ya así tendríamos lista el tallo de la flor. Vamos a avanzar ahora con la flor, ¿ok? Para la flor, para las personas que estén trabajando únicamente con tizas blancas o que tengan tizas escolares o muy poquitos tonos de los colores, pueden aplicar tiza en el borde de los pétalos, principalmente en los bordes, y luego con el dedito arrastramos el color hacia el centro, intentando dejar la parte que está más cerca del centro más oscurita, ¿ok? Eso es todo lo que vamos a hacer. Igualmente vamos a hacer algo muy parecido con los pasteles secos. Aplicamos el color que hayamos escogido en el borde del pétalo, no importa si esas partecitas en las que están los dobleces nos pasamos un poco, y luego extendemos el pigmento hacia el centro. Si estamos utilizando los pasteles secos, vamos a darle un poquito más de color a la flor. Entonces, si tienen un color análogo, por ejemplo,
si están utilizando rosado, pueden utilizar un rosado clarito y uno un poquito más intenso, o en mi caso amarillo y un poquito de naranja. Entonces el naranja lo estoy aplicando más cerca del centro de la flor. No tiene que ser demasiado, simplemente como para que se vea que a medida que se va acercando el color al centro, se va haciendo un poquito más intenso, pero muy poquito, ¿ok? Y luego, como hacíamos con las hojitas, intentamos unificar los colores. Yo normalmente utilizo este dedo, que siempre se me olvida el nombre. No sé si a alguna de ustedes les gusta el maquillaje, pero según el anular, ok. Según los maquilladores, este es el que suelen utilizar para aplicar el corrector porque es uno de los dedos de la mano que tiene menos fuerza. Y como realmente para hacer el difuminado no necesitamos hacer demasiada fuerza sobre la pizarra, yo en la medida de lo posible lo utilizo, pero ya luego, bueno, uno se va ensuciando un dedo y para no limpiarse o levantarse a limpiar, a lavar las manos, utiliza el otro y ya cuando tenéis todas las manos sucias, allí sí, vamos a lavarnos. Pero puede ser una opción si sienten que están sacando mucha tiza o están haciendo mucha presión sobre la pizarra, pueden comenzar con ese dedito, ¿ok? Yo los estoy difuminando, pero también puede ser que a ustedes les guste más dejar el tono como el color más puro y dejar los colores más pigmentos sobre la pizarra, más polvo sobre la pizarra. Eso es una opción totalmente válida, así que lo pueden considerar. Algunos colores como el amarillo y el naranja, algunas veces hay que darles otra pasadita que quedan muy claritos, así que bueno, yo lo voy a hacer en este caso en los bordes. Y con el cotonete voy a hacer lo contrario, a sacar tiza de las partes que están más cerca del centro. Que queda un poquito más oscuro. Ok, ya acá la flor, los pétalos de la flor están con la base de color y repetimos el procedimiento. Acentuamos las partes donde tenemos sombra, por ejemplo, esos dobleces que tiene el pétalo, no tiene que ser tampoco en un lugar específico, sino como que algunas partecitas en las que se viene un poco o se cae un poco el pétalo, allí podemos marcar la sombra con el borrador, si lo quieren, si no, igual se ve linda la flor así. Y luego con el cotonete difuminamos un poco o hasta con el dedo. La idea es que no quede esa raya tan marcada, esa línea tan marcada. Y luego con el blanco acentuamos los contornos y las partecitas donde habría más luz. Algo que también podemos acentuar con el borrador es los dobleces que se forman en los pétalos en la parte del centro. Trazos muy suavecitos. Y así como el hisopo, como los dedos, es posible que el borrador también se les ensucie, así que lo pueden ir limpiando con la toallita. Igual si se salieron en los bordes, lo corrigen
con cuidadito. Para la parte del centro, igual, utilizamos otro color, dos tonos de color preferiblemente, y en la base del lado izquierdo y en la parte de abajo aplicamos el color más oscuro que tengamos y el color más clarito del lado opuesto. Acá solamente vamos a dar unos toquecitos para mezclar un poco los colores, porque sí sería bueno que quede una textura en esa parte del centro, ¿ok? Incluso si ven que les queda muy plano el color, entonces luego podemos darle unos toquecitos, así, golpecitos de la tiza sobre la pizarra para ir dejando como puntitos de tiza y que nos quede cierta superficie. Podemos acentuar con el color más claro del lado derecho en la parte de arriba y con el color un poquito más oscuro en la base. Y con el blanco únicamente en la parte de arriba, en la esquina derecha, también hacemos lo mismo, unos toquecitos con blanco para acentuar la luz, pero dejando la textura. Y ya sí estaría lista nuestra mano, ¿ok? Bueno, ya teniendo lista esta parte de la ilustración que creo que era la más compleja, limpiamos alrededor un poco. Ya la parte de las letras es un poquito más sencilla, así que vamos, en el caso de las letras, a rellenarlas con blanco. Aquí sí nos puede ayudar mucho tener la tiza con punta, especialmente en estos trazos delgados. Y para la parte gruesa de los trazos simplemente podemos utilizar la tiza en la parte, digamos que más gruesa, rellenar y luego con la punta marcar o hacer esos trazos más delgaditos, que sería como un lápiz. Lo mismo que pasaba con la flor, si se salen un poquito, no pasa nada, corregimos podemos limpiar un poquito con un pincel o directamente con el borrador. No sé qué hice el borrador. Ahora, para que no quede tan blanco, luego de haber aplicado esta base de blanco, vamos a agregar un poquito de color, de preferencia, algunos de los colores que ya utilizamos en la flor para unificar toda la composición. Por ejemplo, yo quisiera en estos trazos gruesos, sin llegar al borde, dejando un pequeño margen blanco, agregarle un poquito de naranja en la parte izquierda, dejando, como ven, un margen blanco y
un poquito de amarillo, dejando también un margen del lado derecho. Y lo mismo lo vamos a repetir en el resto de las letras. A ver, y aprovecho y les pregunto, ¿qué les pareció esta frase? Muy propia. A mí me encanta, está espectacular. La frase es muy acertada para lo que estamos aprendiendo. Exacto. Y bueno, creo que a mí una de las palabras de toda la composición que más me resonó fue el tema de la elección, ¿no? De poder elegir, porque no sé si les ha pasado o han dicho en algún momento, no es que yo quisiera hacer más esto, me gustaría hacer más esto, o yo quisiera hacer esto como tú, pero no tomamos acción. O a veces veo que me escriben, ay, yo quisiera poder hacer, tener más contenido en mi cuenta, pero no me gusta tomarle fotos a mis trabajos. Entonces, bueno, pero ¿cómo vas a tener más contenido en tu cuenta si no te atreves ni siquiera a publicar algo? O yo quisiera aprender a hacer reels, pero soy muy mala para eso, pero los he intentado. O sea, a veces hay cosas que queremos y que no, que ni siquiera hacemos el intento. Entonces, depende de nosotros porque nadie más lo va a hacer, nadie más puede estudiar cómo hacer las letras bonitas por nosotros, nadie más se va a sentar a practicar por nosotros. Depende de nosotras mismas también buscar los recursos que tenemos y comenzar a hacer, a comenzar en este caso a nutrir nuestro lado creativo, que, bueno, como les comentaba en el correo, todos tenemos ese lado creativo o somos creativos en algo. Yo creo que en especial cuando se es madre, yo todavía no soy madre, pero todas las madres, yo creo que alguien que sea madre no puede decir que no es creativo, porque tiene que encontrar formas de resolver cosas que quizás uno que no ha pasado por esa etapa no la ve, o sea, encontrar, bueno, cómo explicarle ciertas cosas a tus hijos o cómo convencerlos de algo, cómo ayudarlos también en su crecimiento. Entonces ya por allí, si son mamás, tengan la seguridad de que son creativas. Bueno, ya para acá, para las hojitas, vamos a hacer algo parecido a lo que les explicaba. Aplicamos tiza en los bordes y difuminamos un poquito hacia el centro. Puede ser aquí sí, como es algo bastante pequeñito, hacerlo con el hisopo. Bueno, con el otro, si tienen otro tono de verde, también podría ser aplicarle un poquito en la base de la hoja. Y luego repasar el contorno. Igual con verde y conservamos el blanco para las letras, para que resalten. Las palabras más pequeñas las dejamos en blanco, solamente las repasamos con blanco. Bueno, igual todas las vamos a repasar, solo que las letras que tenemos más grandes, les vamos a agregar un poquito de color para que resalten aún más.
En el caso de florecer, solamente le voy a aplicar un poquito de color en la mitad de los trazos más gruesos. Yo voy a utilizar el naranja, igualmente ustedes pueden utilizar el color que prefieran, ¿ok? Acá como ya estamos haciendo los trazos finales, la tiza sí la aplicamos con más firmeza, con más presión sobre la pizarra para que quede bien blanquito ese trazo. Claro, una presión, algo que no sea exagerado, que vamos a partir la punta de las tizas, incluso si se les parte la punta de las tizas, entonces es que están haciendo mucha fuerza sobre la pizarra. Pero sí la suficiente para que se vea el blanco bien, bien intenso, bien bonito. Y trazos firmes, con confianza. Un poquito de naranja en el medio del trazo más grueso, igual dejando un pequeño margen, un pequeño bordecito blanco alrededor. Y puede ser pasar muy, muy suavecito el dedo para suavizar un poco y mezclar un poquito con el blanco. Mi lado también solamente lo repasamos con blanco. Y en creatividad repetimos el mismo efecto que en la palabra lijo para unificar la composición. Voy trabajando de arriba hacia abajo para no correr el riesgo de querer regresar y luego dañar lo que ya tenga adelantado. Igualmente, eso no quiere decir que, bueno, que si ya hemos avanzado no se pueda luego corregir o no se pueda eh, agregar algo. Simplemente que hay que hacerlo con un poco más de cuidado, eso sería todo. Otra cosa, si tienen la oportunidad de trabajar de una forma en la que la pizarra quede frente a ustedes, es decir, levantadita, eso les va a ayudar a trabajar de una forma quizás un poquito más limpia porque el polvo iría cayendo a medida que ustedes van trabajando. Yo aquí estoy haciendo un poquito de malabares porque, bueno, tengo el escritorio lleno entre la computadora y los materiales, entonces a donde sople voy a llenar algo de tiza, pero
Además que el tablero también, independientemente del lado al que soplemos, va a ir acumulando un poquito de polvo sobre la superficie que al final toca limpiar. Así que si pueden trabajar ya con la pizarra levantadita, también puede que las ayude a ensuciar un poco menos o simplemente que vaya cayendo el polvito sobre al piso o sobre la mesa. Yo normalmente igual trabajo así con la pizarrita acostada, pero es una opción. Claro, ya cuando son pizarras más grandes sí es mejor trabajar en la pizarra levantada. Hola, Evi. Hola. Una pregunta. ¿Qué Sí. tono fue que usaste en florecer para el centro? El naranja. Ah, ok. Gracias. Ujú. ¿Es Puede el ser mismo que alguno de estás los que ellos usando en usan. creativo? ¿Cómo? ¿El mismo que estás usando en creativo? Sí, Ah, ok. solo que como está solo, o ya aquí donde se ve en comparación al hijo, se ve diferente, pero es el mismo naranja. Súper, muchas gracias. A la orden. Acá en la O intentamos hacer como ese corte y no llenar todo de color, sino como dejar ese espacio para que parezca o se entienda que está pasando ese trazo de la B por encima de la O. Bueno, yo voy a agregar también como algunos puntitos para decorar un poquito más, pero aquí si quieren hacer otra cosa también pueden hacer otra cosa que no desentone mucho con lo que hayan hecho en la composición. Y bueno, ya quedaría limpiar. Y si lo hicieron marco, repasar el marco. Yo de momento la voy a dejar así. Va a quedar pendiente. Porque para hacerle el marco, lo ideal es mover, para trabajar más cómodo, hacer más cómoda esa parte, lo ideal sería mover la pizarra. O sea, hacer el lado que les resulte más cómodo e ir moviendo la pizarra. Incluso se pueden ayudar con una regla para hacer el marco y que quede lo más derechito posible. Así que yo por ahora lo dejo así. Lo firman, le toman el necesito, me etiquetan para ver sus pizarras.